y tengo muchas ganas de conocer a Georgina. Ya veréis quién es, no digo más. Y estoy en Argentina, al fin. Bueno chicos, qué mejor excusa para retomar el canal que hacer un vídeo de viaje. Y es que voy a estar un mes entero viajando por Argentina, voy a pasar por Bariloche, por toda la Patagonia, Ushuaia, el Chaltén, voy a estar en Neuquén. Bueno, va a ser un viaje súper largo con un montón de cosas y tenía muchas ganas de enseñároslo y de contaros paso a paso qué es lo que voy descubriendo. Pues vamos a empezar por el principio, que es Buenos Aires. Bueno, lo que no os he contado todavía es que además estoy viajando con dos amigos, con mi amigo Hugo y con mi amigo Postigo, que ya les conoceréis, aparecerán por aquí. Y por ahora nos estamos quedando en la casa de unas amigas de Hugo que se llaman Paola y Vale. Y además Paola es una escritora impresionante, es poeta, así que vengo por aquí a enseñárosla para que podáis chequearla. Paola Soto. Hola, buenas. Estamos ahora mismo en un taxi de camino al barrio de Constitución, donde vamos a ver la sede de AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Y es que ellas son un baluarte muy importante dentro de la lucha por la decriminalización del trabajo sexual. Aquí en Argentina son súper potentes, también en Latinoamérica, y tengo muchas ganas de conocer a Georgina, que bueno, pues ya veréis quién es, no digo más. Bueno, ya he llegado aquí a la Casa Roja de AMAR. Maravilloso. Hola, Georgina. Hola, ¿cómo estás, Amarna? Bienvenida. Muchísimas gracias, bonita. Tenía muchísimas ganas de poder descubrir lo que estáis haciendo aquí, de verdad, porque os admiro muchísimo. Estoy muy feliz. Funciona comedor de lunes a viernes, funciona para hacerse trámites migratorios, de documentación, trámites para poder acceder a programas sociales como el subsidio habitacional, asistencia psicológica también es uno de los servicios. Hay jornadas de médicos generalistas que atienden a nuestras compañeras para poder acceder a una salud integral, aunque sea pasar a comer, a contarnos sus problemas y reciben la contención de sus propias pares. Me encanta, me encanta. ¿Me quieres enseñar por dentro? Sí, si quieres pasar, claro. A la sala. Hola chicas. Acá está atendiendo ahora la compañera Mica, que es asistente social, parte de una articulación que hicimos con la Universidad Nacional de Buenos Aires. Todos los lunes acá las chicas pueden venir a tramitarse el programa subsidio habitacional, que reciben acompañamiento, y a la vez también en simultáneo funciona la asesoría legal gratuita para acompañar casos de violencia institucional. Ustedes saluden, pueden hablar. Es un placer. Ya la baby, la rola. Es un placer, pues yo soy Amarna de España. La sala. Y el comedor, ¿no? El comedor. Por aquí los turnos de las cocineras. Tenemos un botiquín con elementos esenciales que pueden adquirir las trabajadoras sexuales de manera gratuita. Aquí entonces todos los días, de lunes a viernes, ofrecéis servicio de comida. Este es el servicio de comida, acá cocinan las compañeras, este es el horno pizzero. Oye, genial, Georgina, pues ha sido un placer que me puedas enseñar toda esta casa. A mí me parecéis un referente de la leche, yo sigo desde hace mucho tiempo, porque realmente me parece que la función que tenéis aquí en Argentina es la que a mí me gustaría que cumpliésemos en algún momento en España, y realmente sois un referente brutal a la hora de luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales. Gracias, mucha fuerza para las compañeras de España, que nosotras somos sabedoras de lo que producen en nuestras vidas las políticas punitivas, políticas estatales que no escuchan las voces de quienes ejercemos el trabajo sexual, pero también llevarles un poco de esperanza de que con organización, que con lucha colectiva todo se puede transformar. Nosotras lo pudimos lograr, ustedes también van por el buen camino, unidad sindical y mucha solidaridad de clase.
Me encanta tu mensaje, preciosa. Un placer. Está siendo un día realmente larguísimo, llevamos, bueno, pues toda la mañana de aquí para allá y ahora hemos ido corriendo al aeropuerto porque, señores y señores, nos vamos a Iguazú. Buenos días, bueno, son las 7:30 de la mañana, estoy oficialmente dormida y un poco ronca, tengo la voz ahí como un poco de camionero, pero bueno, ya estamos en Iguazú y vengo a enseñaros un poquito el hostal en el que nos estamos quedando, porque la verdad es que la diferencia de precios con España y con Europa es una locura y me gustaría pues empezar a haceros estas comparativas por aquí. Voy a enseñároslo. Vale, aquí lo tenéis, pues obviamente es un rollito hostal, backpacker, ¿no? Es una habitación para 4 personas, por aquí 2 camitas individuales y por aquí una cama de matrimonio con mi pequeño caos encima. Este cuarto ha costado el equivalente a 7 euros con desayuno incluido. Bueno, ya hemos llegado aquí a Iguazú, estamos en un hotel que es como absolutamente increíble. Hemos pasado como de un hotel de 7 euros la noche a básicamente el mejor hotel que hay en Iguazú, porque así es como nos gustan a nosotros las cosas. Vale, quiero grabar un reactions de cómo es el ver las cataratas por primera vez y ahora voy a caminar, ven conmigo, voy a caminar sin mirar hacia allá porque tengo las mejores vistas del mundo. Wow, man. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabéis? Es un catí. Vale, me va. Ya estamos de vuelta aquí en la habitación de hotel del Meliá Iguazú, que la verdad es que es una pasada, me alegro mucho de que nos hayamos gastado el dinero en venir aquí. Después de todo el día caminando ahí mientras veíamos las cataratas, estar en un hotel guay y tranquilitos, la verdad es que se agradece. Me he dado una ducha también porque estaba con el pelo como totalmente desastroso después de haber estado ahí debajo de las cataratas. Me he empapado entera, tengo hasta los dedos arrugados, o sea, ni te cuento. Y quería enseñaros también un poquito la parte... el backstage, ¿no? De los viajes, y el backstage soy yo con el iPad trabajando aquí en cualquier lugar. Ahora estoy en una habitación de hotel, pero bueno, también trabajo en cafeterías, en restaurantes, en bares, literalmente en donde caiga, porque realmente cuando me veis de viaje pues también estoy trabajando. Y este es el caos en el cual vivo. Básicamente llego a una habitación y hago que todo explote. ¡Pah! Rayuela, unos libros para colorear, por aquí unas fotos Polaroid que me han salido mal, están sobreexpuestas. Aunque esta me gusta bastante, la verdad. Esta ha quedado chula. Largo y tenía ganas de haceros una pequeña reseña de las cataratas. Ha sido impresionante, sobre todo la zona de la Garganta del Diablo, que es donde realmente cae como todo el gran torrente de agua. Y eso que nos han dicho que esta vez, este año, el caudal del agua está mucho más bajo que otros años. Otro dato interesante, hemos preguntado cómo se divide la frontera entre Brasil y Argentina cuando hay unas cataratas en medio. Se toma el punto en el cual el caudal es más fuerte, ahí es donde pasa la frontera. Pues Argentina tiene un 80%
foto y ver si tiene un 20% de las cataratas de Iguazú. Y ya por último, hemos hecho esta experiencia que se llama La Gran Aventura. Ojo también ahí. A ver, no ha estado mal, nos han pasado como por debajo de una cascada y ha estado bien verlo todo desde un bote porque te llevan en una lancha, vas remontando los rápidos como hacia arriba. Pasan por un par de saltos de agua y una cascada grande, que no es la Garganta del Diablo porque de ahí no sales con vida. Y ha estado bien, pero tenía como un rollito, ¿sabes cuando en las playas ponen como estas bananas en las que la gente se agarra y como que te van moviendo? No sé, como que yo estaba buscando una experiencia un poco más introspectiva, más como de comunión con la naturaleza y me he encontrado con algo súper turístico. Y por cierto, for the record, a los que estéis pensando en venir a Argentina, la entrada a esta gran aventura, que básicamente es un viaje en bote, ha costado 7.000 pesos argentinos. Y con esto y un bizcocho, nuestra aventura en Iguazú se ha terminado. Ahora vamos a coger un vuelo de vuelta hacia Buenos Aires y tenemos allí un par de días antes de bajar al sur a Ushuaia. Bueno, ya estamos en Ushuaia, esta es la ciudad más al sur del planeta. Bueno, qué maravilla. Este viaje está teniendo literalmente de todo. Hemos pasado del absoluto calor y polen infinito en Buenos Aires a estar aquí en Ushuaia, donde está nevando ahora mismo. Me he venido al Parque Nacional de Tierra del Fuego yo sola porque los chicos quieren hacer otro plan. ¿Sí? Las copas ahí y esto está mal, pero bueno, está bien. Meretrices argentinas, creo. Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, vale, al revés. Que si me sirve para tener... Yes. De grabar. Otro dato interesante, está a 1 minuto, matrícula E429. Muy bien, perfecto. Y estoy aquí con Georgina. Hola, bonita. Me gusta, nos estamos grabando a la vez las dos. Cosa natural, así de una. Espérate, vuelvo a hacer, espera. Ahí está, ya está grabando. También, otro dato interesante. Los derechos sexuales no. Ya grabando y con estabilizador.